oh, oh. I got stamina, oh, oh. I got stamina. Descargate la app de la radio y escuchanos desde tu celular. Búscanos como Radio Sentidos. Vías de comunicación: Facebook, Rodantes Rebeldes; Instagram, Rodantes-Rebeldes; YouTube, Rodantes Rebeldes; línea de WhatsApp 115-063-3834. Creadores. Bueno, ahí está. Linda canción, me gustó la canción. Qué linda canción. No sé cómo se llama, The Greatest. The Greatest, lo más grande. Lo grande. The Greatest. No importa el tamaño, es el cariño. Sí, lo más grande en cuanto a fabuloso, no en tamaño. Perdón. No, fue bueno. Grandioso, así de. Vos estudiaste en el Manuel Belgrano, no voy a hablar. Te hacía yo los planos, yo le hacía los planos. Dejate joder. Si habrás pasado de año por mí, ¿eh? Bueno, serios. Me pongo Ahora de sí. pie. No puedo yo. Bueno, adelante, vos sí. Pero activista por los derechos humanos y sexuales de las personas con diversidad funcional, desde el Centro Julio Pastrana Europa, de donde es el director, documentalista, está realizando un máster de ecología emocional. Con nosotros y con ustedes, Rafa Reollo. Rafa. Hola, Rafa. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ahora sí te damos la bienvenida oficialmente y seriamente. Gracias por estar acá. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, perfecto. Bueno. Un gusto. Bueno, adelante. No, ¿cómo es lo que está haciendo él? ¿El máster? Sí, el máster. De ecología emocional. Es interesante, Sí. estaba contando un poquito, estaría bueno que lo cuentes, ¿Querés contar un interesante. Bueno, brevemente, Sí. es lo que viene a llamarse habitualmente psicoafectividad. Es digamos que es la gestión eficiente de las emociones. ¿Y cómo sería en un término, digamos, o en una explicación emocional? Bueno, las emociones es algo que todo el mundo tiene. De hecho, no se puede controlar no tener emociones. Por lo tanto, lo que sí que podemos hacer es controlar esas emociones y que sean, bueno, que haya un buen control de esas emociones y que no se conviertan en emociones nocivas, en emisiones nocivas. Claro, que por eso que bien acertado el término, ¿no? Claro. Ecología, muy bien eso. Pero bueno, sí, adelante. No, para abrir juego, preguntar una cosa. ¿Quién es Rafa Reollo? ¿Cómo es Rafa Reollo? Si querés contarle a la gente. Ya que dedica el tiempo libre. Y antes que dedica el tiempo libre, se enamoró de La canción. Bien, claro, sí, bueno. José Luis Perales. Tu compatriota Perales diría eso, ¿no? Sí, él la usó tanto a eso. La usó tanto. Y que no era la hija, justamente. Sí. No, él hablaba de la hija. claro. Por eso, claro. pero en tu caso no era eso. Andaba con la hija del director del colegio, pero no importa. Bueno, pues soy una persona con diversidad funcional de nacimiento y eso de alguna manera pues se ha convertido en una parte importante de mi vida, sobre todo a nivel de activismo, después de un proceso lógicamente de resiliencia y empoderamiento. Entonces, yo desde hace ya unos cuantos años trabajo desde el activismo en diferentes niveles y en diferentes organizaciones, todo lo que es el tema del empoderamiento de las personas con diversidad funcional, desde los derechos humanos y desde la filosofía de vida independiente. Mira, bueno, yo creo que tenía algunas preguntitas. O sea, también el centro Julia Pastrana Europa, ¿cuándo fue creado esto? Bueno, ¿y qué es, si querés también? Siempre va a ser explicar, ¿no? Porque mucha gente no sabe. todo esto de
de Centro Julia Pastrana se inició en el año 2012 cuando Silvina Peirano vivía en Barcelona. Entonces se inició con el nombre de Sex Assistant. Nosotros lo que pretendíamos hacer era algo en relación a la asistencia sexual, que por aquellos entonces era aquella gran desconocida en España. Sí, sí. Nadie sabía lo que era y nosotros en ese momento fuimos los primeros que de forma abierta y sin ningún tipo de prejuicio sacamos al aire. A luz. Sí. Le dieron luz. Bueno, a partir de ahí, se ha convertido prácticamente en una especie de moda, pero... ¿En Europa ya estaba creado? ¿Ya sabían ustedes? Sí, mira, la asistencia sexual hay países en los que existe desde hace más de 30 años. Entonces, pero no es que exista, es que existe de una manera profesional. Además está... claro, Países como Dinamarca, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Dinamarca para mí es el gran ejemplo a seguir, Sí, tal cual. porque está reconocido por los gobiernos de sociosanitarios y de servicios sociales, pues como Como un paradigma, se podría decir, ¿no? es un paradigma, sí, a seguir, ya te digo. Allí, por ejemplo, vosotros sabéis que esto que habitualmente mal llamamos discapacidad genera unos gastos extras a las personas. Ujú. Pues en Dinamarca existe un retorno por ese agravio económico comparativo. Acá las hacen las obras sociales y los, ¿cómo se llama? Las obras sociales no prepagan. encarecen porque Claro. nosotros pedimos una silla y ellos doblan el valor. Claro. Claro. Perdón, Es tremendo. nos encarecen. Bueno, esto es un tema de oportunidades. O sea, no es un tema estrictamente económico, que también, pero es un tema de oportunidades. En Barcelona el Ayuntamiento de Barcelona hizo un estudio sobre este tema y si no recuerdo mal, situaba la media de gasto en 27.400 euros más. Eso quiere decir que yo, para tener igualdad de oportunidades respecto, por ejemplo, a ti, me tengo que gastar al año 27.400 euros más que tú. Que pasado pesos nuestro acá es fortuna para una persona con una diversidad. Efectivamente. Pero en los casos en que la diversidad funcional es mayor, Claro, eso ¿no? llega a 45.000 euros. Pero eso también tiene que ver con el entorno social, ¿no? Absolutamente. Claro, porque claro, si un claro. pibe de La Matanza, de Lanús, de Villamanta, nací yo, se encarga. Pero Claro. a lo que me vengo a referir es que el tema de la diversidad funcional es un tema no solamente de derechos, es sobre todo un tema de igualdad de oportunidades. Claro. Entonces, claro, si yo necesito toda una serie de cosas que la gente, entre comillas, normal, y le digo entre comillas, que esto tendría un epígrafe aparte muy largo, pero que si yo necesito toda una serie de cosas que la gente habitualmente o la mayoría estadística no las necesita, no tiene por qué incurrir en ese gasto, significa que la sociedad me está castigando por ser diferente a la mayoría estadística. Claro, o sea que la discapacidad no está en nosotros, sino en el entorno también. Absolutamente. ¿No? Es así, es así. Bueno, pues como decía, en Dinamarca el agravio económico comparativo está de alguna manera compensado. Existen unas listas en las que determinadas cosas Hay una cobertura total de tiene la un persona. retorno. Y entre esas cosas está la asistencia sexual. Ujú. La gente ahí puede tener 13 encuentros de asistencia sexual al año que les son devueltos. Luego, aparte de eso, todo el personal de las diferentes profesiones que trabajan con personas con diversidad funcional en residencias, centros de día y todas estas cosas,
tienen, entre otras cosas, entre sus obligaciones laborales, la de procurar estos encuentros de asistencia sexual. Por lo tanto, en este sentido, como decíamos antes, Dinamarca es un país pionero en este tema y creo que es en buena parte un ejemplo a seguir. Sí, yo dije Dinamarca porque fue, creo que cuando empecé a interesarme, ya hace muchos años, leyendo un artículo y no podía creer realmente, no solamente de la asistencia sexual, que para mí en ese momento era, ¿cómo le pagan también? No, o sea, te estoy hablando de 15 años atrás. Que además... Está catalogado como salud, eso, ¿no? Pero claro, Si es no, saludable. claro. Es lo que comentaba. En estos países la asistencia sexual está reconocida desde los servicios sociales como un tema de salud integral. Exacto. Que además leía, vos me corregirás, que también tiene la disponibilidad, si la persona tiene la facultad de poder vivir independientemente solo, también el Estado le provee un piso que después le reintegrará, no sé cómo es eso, y que además el personal de limpieza, de aseo, o sea, la cobertura total para que esa persona tenga la calidad de vida de cualquier persona. Claro, no se trata de tener ayudas técnicas y o humanas para las actividades básicas de la vida diaria, Claro. sino tener ayudas técnicas y humanas para las actividades de la vida diaria. Exacto. Y esa pequeña diferencia conceptual en la vida se convierte en un mundo. Es abismal. Entonces, obviamente, lo que nosotros reclamamos desde la filosofía de vida independiente es autonomía personal, que la gente con diversidad funcional pueda decidir sobre su propia vida y esté desinstitucionalizada, que pueda permanecer en su hogar, vivir en comunidad, en igualdad de oportunidades, como a través de la asistencia personal. Y por eso nosotros siempre hemos dicho que la asistencia sexual debe ser el homónimo al asistente personal en materia sexual. Es decir, que no haya un intermediario en las relaciones sexuales, como siempre ha estado la sexualidad en diversidad funcional dirigida y controlada por terceras personas, sino que sea la propia persona la que desde la autogestión decida cuándo quiere mantener una relación sexual del tipo que sea, ¿eh? Estamos hablando de sexualidad, es un tema amplio, que decida y que directamente se ponga en contacto con el asistente o la asistenta sexual y que es parte del empoderamiento. Claro, efectivamente, ¿cómo de son, eso se trata. ¿Cómo son esos encuentros? ¿Cómo son? Claro, ¿cómo es? Digo por la gente porque, ponele, una de las preguntas que me hacen cuando yo digo, tocamos el tema de las asistentes sexuales, es una puta, ¿no? Y mira, te pregunto. Yo siempre lo que digo es que, primero, no se puede decir, la asistencia sexual es esto y esto. ¿Qué es lo que debemos de saber sobre la asistencia sexual? Mira, en 2 palabras te voy a comentar el 90% de lo que debes de saber sobre asistencia sexual, que es exactamente un acuerdo entre 2 personas adultas. Eso es la asistencia. Claro, que haya o no haya dinero de por medio es testimonial, pero es básicamente un acuerdo entre 2 personas. ¿Qué van a hacer esas 2 personas? Pues lo que les da la gana, mire usted. Claro. Sí, porque, bueno, de hecho, que nosotros entendemos, o mucha gente entiende, que el sexo es coital, ¿no? Coito. Y nada más. Genital, coital, sí. Este es claro, esto es otro tema, que no es exactamente un tema relacionado con la asistencia sexual. Es un tema de base en cuanto a la concepción de lo que es o no es la sexualidad. La sexualidad es mucho más que un acto coital. Claro, cuando muchas veces hemos hablado con Silvina, y Silvina estando acá y muchas veces en las charlas, el derecho al placer, el derecho al deseo, ¿no? Como muchas veces, deseo, lo dice Silvina Peirano, ¿no? Claro. ¿Y yo puedo lograr tener ternura ahí también? Además, exacto, ahí va yo. La sexualidad es algo que tiene mucho que ver con las emociones. Ahí está.
Es un tema básicamente de comunicación, es un tema de autoimagen, es un tema de cómo me veo yo ante los demás y cómo los demás me ven a mí. Es un tema de comunicación, de interrelación entre las personas, porque la sexualidad es mucho más que coito. Una caricia Por es supuesto, sexualidad, por supuesto. una mirada es sexualidad. Por lo tanto, ahí entra lo que son las relaciones sociales entre las personas con y sin diversidad funcional. Y de ahí, nosotros hemos creado toda una serie de argumentario que se resume fácilmente, que es que el gran problema que tienen las personas con diversidad funcional no solamente es los derechos. Los derechos para las personas en general son algo que sí, que están ahí, que son muy bonitos, pero el problema es poderlos ejercer en igualdad de oportunidades. La Constitución española, por ejemplo, dice todas las personas tienen derecho a una vivienda. Sí, yo tengo derecho a una vivienda, pero ¿cuántas personas en España hay sin vivienda? Sí, estamos iguales. Pues las personas con diversidad funcional igual para sus derechos específicos. Y ahí te pregunto, por ejemplo, justamente con los derechos, en España, ¿cómo está sucediendo eso? ¿Cómo se sucede? ¿Cómo viene? ¿Qué se cumple? ¿Qué no? ¿El Estado mira hacia otro lado? Absolutamente. De hecho, en España se iniciaron hace unos años algunos proyectos de vida independiente que estaban, bueno, de alguna manera subvencionados por diferentes administraciones, y ha quedado como una especie de experimento que, bueno, que está ahí, siguen las mismas personas y tal, pero el problema es que eso no se extiende y se generaliza, a pesar de que hay estudios que dicen que la asistencia personal, es decir, que las personas puedan quedarse en su casa y vivir en comunidad en igualdad de oportunidades, es un 41% más barato que la institucionalización forzosa. Bueno, justamente es muy parecido, incluso caso casi tuyo personal, con respecto a que a veces, por una cuestión de, no, acá dice que si vos, persona con diversidad funcional, estuviste casado y después te separaste, ya no tenés derecho a la prestación de pensión que tus padres tenían. Pero, o sea, esto no de la... Claro, fíjate, que tus padres tenían, no tú. Exacto. O sea, esa es la mirada que tiene el Estado respecto a la diversidad funcional. Y siempre tenemos que estar a la tutela de alguien porque no valemos ni siquiera para tomar las riendas de nuestra propia vida. Y eso es lo que hay que darle la vuelta. Ahí está, y no sé si vos te interrumpo por las dudas. Acá hay una oyente, Valeria Fantasía, que es abogada de una defensoría, de la Defensoría de la Ciudad. Te pregunta, y está atentamente escuchando el programa, ¿cómo se gestionan los reintegros para catalogarlos como prestación de salud? Los reintegros. A ver, yo no lo sé porque los reintegros no existen en España. No hay reintegros. Eso es, hablábamos de Dinamarca. Bueno, acá Entonces, ¿cómo se gestiona? Pues políticamente. Bueno, El tema de lo que debe de quedar claro es que la diversidad funcional es un tema de origen político y de solución política. Las personas con diversidad funcional no son personas con diversidad funcional, es el entorno, por lo tanto, es un tema de solución política. Bueno, Tanto el entorno físico como el tema de igualdad de oportunidades. Porque vos decís como ejemplo de... No, yo decía que acá el precursor de los, ¿cómo se dice? El reintegro fue Sarmiento, porque acá un prócer, porque él cuando salía a Europa ponía gasto comida, gasto ropa, gasto de putas. Orgías, ponía orgías. Ponía orgías. Ponía, sí. Bueno, claro, pero es que... Así que vayamos todos a la casa de Sarmiento. Vamos Sarmiento, vamos Faustino. Llámalo putas o llámalo como te dé la gana, Claro. pero obviamente eso, es decir, la sexualidad es un tema básico de la vida diaria. Y por lo tanto,
debe estar contemplado para aquellas personas que no pueden tener relaciones sexuales de otra manera, Claro. por culpa de los prejuicios que esta sociedad sigue manteniendo en relación a las personas con diversidad funcional. Porque, como decía antes, la visión que tiene la sociedad respecto a las personas con diversidad funcional se puede resumir en 2 puntos: niños eternos y personas asexuadas. Ujú. Y mientras tengamos esa mirada a las personas con diversidad funcional, Angelitos. No, claro. ¿Y vos Sí. crees que hay muchas personas todavía que piensan que somos asexuados? sí. En el mundo, en España, acá, de hecho sí. Bueno, claro, si eres feo y no, No, él, y no se míralo. no, me refiero a la visión que tiene la sociedad. Si eres feo, deforme y no se te Sí. empina, no puedes tener relaciones sexuales, Claro, por lo sí, tanto sí, eres sí, sí, asexuado. Sí. Sí, los negros con los negros, los rengos con los rengos. Efectivamente. Claro. Sí, ¿Y sí, cuál ha sí, sido sí. la respuesta social? Pues ha sido las terapias, es decir, arreglar a las personas en función de unos supuestos parámetros de normalidad, y si no se podía arreglar, porque hay cosas que no se pueden arreglar, ¿Qué porcentaje? estas personas son segregadas Sí, claro. a instituciones. Sí. Y por lo tanto, no solamente es que son segregadas, es que se les aparta de la mirada de las supuestas personas normales. Sí. Por lo tanto, eso que llamamos integración o inclusión, que a mí me gusta decir, bueno, es un tema de convivencia, eso desaparece. Y por lo tanto, las personas sin diversidad funcional tampoco ni pueden entender qué es eso, y por lo tanto se perpetúan esos prejuicios de es una desgracia divina, etcétera, etcétera, y las personas con diversidad funcional no pueden tener igualdad de oportunidades. Ujú. ¿En España qué porcentaje tiene de población con diversidad funcional? Bueno, depende de las regiones, pero así promedio. generalizando un 10%, vamos, 9, 10. Bastante cercano acá. Qué loco, ¿no? Porque yo lo escucho a él y también escucho a las personas acá que ven a Europa y a España como... Y le está pasando lo mismo que nosotros Lo mismo, acá, estoy ¿no? en En lo todos mismo. lados se La cuece gente, helado, No, sí. en España, viste, tienen la Claro, cabeza porque uno tiene abierta. esa mirada, exacto. Claro, ¿no? Exacto. Cabeza colonizada. Y fuera de, Rafa, fuera de Dinamarca, dejemos de lado Dinamarca, que es el paradigma. En Europa, ¿qué otro país se puede citar como, bueno, también hay una... Bueno, Alemania, por ejemplo, también hay asistencia sexual. Luego hay muchos países donde se está trabajando para que la haya. En Inglaterra creo que también. Hay muchos países a nivel global de todo el mundo en los que ya existe la asistencia sexual. Ah, En Cataluña hay, ¿no? Bueno, en Cataluña hay Tandem, ¿cómo se llama? Tandem Team. Sí, lo que pasa es que luego, aparte de que haya o no haya algo, hay que ver, es decir, para mí no todos los fines justifican los medios. A ver. Eso quiere decir que para mí no vale hacer las cosas de cualquier manera o depende de qué puntos de vista. Es decir, por ejemplo, hay países donde la asistencia sexual está considerado una terapia. Por ejemplo, la película esta de las sesiones, Sí. el trato que tiene respecto a lo que es la asistencia sexual es una terapia. En 6 sesiones yo te enseño cómo se hace esto de las artes amatorias. Ajá. Y de hecho, además, es muy coitocéntrico este punto de vista bueno, de las 6 sesiones, la última es el no va a más, que es el coito. Claro, sí, como que llegó al... Exacto, y tú ya haces el coito y tú ya Te recibiste. tú ya te gradúas, te doy, sí, te doy sí. la palmadita en la espalda Vaya ahora. y ya te espabilarás. Vaya, exacto, Y- exacto. Y entonces, bueno, ¿dónde estaba? No, era eso. un Estábamos poco de- acabando. Y hablando de acabar, vamos a Mirá ir cómo me cerrando. mira aquel Vamos, monaguillo, aquel... vamos a ir cerrando. Déjame expresarme. Pero libremente. Sí. ¿Querés una pregunta No. dejarla en el aire? ¿Volvemos?
¿Discapacitado o diverso funcional? Me lo responde después, en el tercer en el bloque. No te vayas. No te vayas, quédate aquí con No se nosotros. van, Gus.